Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio. Yo siempre trato de iniciar con los que llegan temprano, ¿no? Los que llegan tarde creo que deben apurarse un poquito más. Bueno, les Perdón, mandé profesor, buenas Sí, noches. buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás? está? Mucho gusto. Muy bien. Creo ¿Cómo que, te puedo creo que más servir? personas estaban conectadas en otra sesión, en otra sala. Julián, muchas gracias. Ya sé qué hacemos. Espérame un minutico. Sí, nos enviaron ya el link del otro grupo y por eso nos estamos conectando por acá. Bueno, perfecto. Ya la querida de Paula, ¿verdad? Paula es la que nos hizo el favor. Bueno, pues ya les escribí aquí en este grupo para que la gente llegue acá. Permíteme ya. Listo. Buenas noches entonces a todos. Les coloqué el enlace por si acaso alguien les pregunta. Pues ahí en el grupo, en el anterior, coloqué. Recuerden que este fue el que me ayudaron ahí a abrir, que me costó un poquito de sudor, pero bueno, ahí estamos ya. Entonces, el planteamiento para esta clase es un poco tratar el estudio de caso, socializar o hablar un poco sobre esa socialización en las organizaciones, de la cultura organizacional y las dinámicas de comunicación, ¿no? Digamos que en esos temas trataremos de hacerlo, trataremos de terminar, pues, de pronto antes de las 8, porque yo sé pues, que hay gente que también está terminando sus labores, que tiene que reunir con su familia, etcétera, etcétera. La autora Mireya está cumpliendo años, los compañeros de Mireya hoy, entonces de pronto ya no alcanza a llegar porque tienen muchas celebraciones. Entonces ahí pido las disculpas, les dejo saludos a ustedes. Entonces, empecemos con el estudio de caso. Bueno, algunos comentarios generales y algunas posibles condiciones para su solución. Que fui recogiendo como de los que ya han hecho la intervención. Quienes no, por favor, recuerden que en el día de hoy se cierra, creo que a medianoche se cierra el foro. La idea es que se haga una réplica o se comente el de un compañero también. Este caso que planteaban, por supuesto, en la progresión de los temas del módulo en la especialización, ¿no? Porque nosotros estamos como tratando de comprimir algunos, da paso a un estudio de caso y decía yo que me permitieran referirme como que desde una perspectiva muy mercantilista, pues, que en este caso tenemos un cliente interno y un cliente externo que cuidar, ¿no? Entonces era la implicación, pues, de estos actores, como llamaríamos desde las IES, en un proceso académico que en algunos comentarios yo coloqué como atípico, pero que cada vez es más normal. Y es más normal y digamos que con mayor frecuencia se pueden obviar esos procesos, pero también digamos que se pueden cometer algunos errores graves en el asunto, ¿no? Pero el ejercicio iba al interés que teníamos precisamente de esas características del líder que mencionábamos, a la manera como asumir una situación de estas. Yo no sé, por lo que pude leer, no sé si me equivoqué, creo que el profesor Giuseppe, digamos que mostraba una perspectiva como muy cercana, que me dio la impresión que usted, profesor, sí ha asumido algún tipo de situación de estas, ¿no? Que me gustaría saber si hay alguno que sí ha tenido que asumir una situación de estas. ¿Por qué? Porque en una situación, ya te doy la palabra, profesor Giuseppe, porque en una situación de estas, y quien ha estado en una situación de estas, se confronta a uno con una serie de emociones, ¿no? Entonces, es que es lo más difícil de manejar, precisamente. Doctor Giuseppe, tiene la palabra. Buenas noches con todos. Bueno, realmente, profe,
profesores en general, no he estado involucrado en una situación así al 100%, porque sí ha habido algo que yo he intentado hacer, y con esto no trato de hacerme el héroe ni nada por el estilo, por supuesto, ¿no? Sino que en cada revisión que yo hago de tesis, ¿verdad? Yo siempre, bueno, primero que las reviso muy al detalle, partiendo por esa premisa, ¿no? Y segundo que también hay algo que sí es muy obvio, y es que no necesariamente los estudiantes, y mucho menos a un nivel de pregrado, escriben bien. Entonces, cuando usted identifica que la escritura del estudiante es demasiado buena para lo que usted sabe es la realidad de nuestros países, ¿verdad? Usted en ese momento, lógicamente, ya olfatea algo y recurre a una de estas herramientas tecnológicas que lo ayudan a uno a identificar ciertos niveles de similitud. No quisiera hablar de plagio, porque hablar de plagio ya es, lógicamente, entrar en cosas mayores, pero sí de similitud, ¿verdad? Y como exponía yo allí en el foro, hay una serie de cosas que hay que tener previamente, ¿no? Y es el hecho de al menos saber manejar, por un lado, la herramienta, aunque la herramienta hace el trabajo solo, pero sí saber analizar lo que la herramienta le brinda a uno. Porque como yo exponía en el foro, muchas veces estas herramientas, sobre todo Turnitin, que es donde más me ha pasado, en Safe Assign nunca me ha pasado. Safe Assign es o era al menos el de Blackboard, ¿no? Blackboard tenía ahí mismo el Safe Assign ahí dentro de su plataforma. Entonces, lo que hay que saber de alguna manera es identificar y discernir al respecto de esa temática. Y yo me pongo como ejemplo, ¿no? Hace unos 2 años que yo estaba en otra universidad, me acuerdo que una persona de investigación me decía que lo que yo había presentado dentro del proyecto tenía 35% de similitudes, ¿verdad? Y que por eso no me lo aprobaba. Entonces yo le decía que revisara, que por favor revisara bien y que se diera cuenta de que hay palabras, frases, ideas que están citadas, ¿verdad? Y que lógicamente, pues si hay una cita que tiene más de 50 palabras, pues lógicamente que va a parecer como que es una similitud, pero que tiene que descartar esas cosas, ¿verdad? Entonces yo viví eso con ese ejemplo que le pongo, en el sentido de que la necedad, por un lado, y la falta de conocimiento, por otro, hace muchas veces a la gente decir cosas, hablar cosas o expresar cosas que no son la realidad, ¿verdad? Y lógicamente, como había un editor también del proyecto, lógico que yo envié mi respuesta, ¿cómo le puedo decir? Corajuda, por decirlo así, ¿verdad? Y el editor dijo que yo tenía la razón. Esto no es con el objetivo de uno hacerse el héroe, sino de poder explicar que uno también ha vivido eso como profesor. Entonces, sí, a lo mejor este muchacho era joven, ¿verdad? Yéndonos al ejemplo, a lo mejor este muchacho era joven, a lo mejor este muchacho era inexperto, pero dentro de lo inexperto también decía yo era un negligente, porque una cosa es la inexperiencia y otra cosa es no hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, el estudiante sí, es verdad, pudo haber identificado y copiado, por decirlo así, de la tesis del profesor. Para mí es una práctica frecuente de ese estudiante que siempre le dio resultados y que en ese momento a lo mejor no le dio resultados, pero hay una negligencia también del parte del profesor. Y ojo que yo soy muy espíritu de cuerpo con relación a los profesores, ¿verdad? Mucho espíritu de cuerpo, pero ya que estamos analizando la situación, o sea, yo sí pienso que ese tipo de cosas a un profesor no se le puede escapar. A lo mejor se le puede escapar una página, 2 páginas, pero no se le puede escapar todo un escrito, llamémoslo así, de 40, 50 páginas, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas allí, ¿no? Como le digo, ¿no? La experiencia de uno como profesor, de saber que el estudiante no escribe tan bien, que tiene sus errores, que tiene sus falencias, que tiene sus incoherencias. Entonces ahí uno sí se puede dar cuenta de que sí, ese es el escrito de él. Pero ya cuando esto está demasiado bien explicado, demasiado bien, llamemos así, muy limpia la redacción, uno ya sospecha, ¿verdad? Y con respecto a que si el profesor podía o no podía estar siendo parte de algún negocio, ¿verdad? Eso, profesor, fue muy bueno, ¿no? Porque le soy muy honesto, o sea, no es que uno no sabe que esas cosas no existen, no, definitivamente existen. Pero yo tuve la oportunidad en el año 2014, perdón, 2014, de visitar la ciudad de Panamá
y era increíble ver cómo había publicidad en la calle de profesores que hacían trabajos de tesis, pero era algo normal, o sea, no era algo que usted decía, no, es que vi en un pedacito. No, no, no. Alrededor de las universidades eso era muy común, ¿verdad? Y en el centro de la ciudad y en diferentes lados. Y era una publicidad muy directa, ¿no? Lo quise mencionar ahí, pero dije, no lo vamos a poner, si es que se presenta la conversación, lo hago, ¿no? Entonces yo se me quedé sorprendido de eso, ¿no? Entonces, lógicamente, pues son cosas que pasan. Al final, sí es cierto, todos somos humanos, todos podemos cometer errores, pero una cosa es cometer un error y que se le pase a uno por alto, y otra cosa es ser negligente, como el caso del profesor, ¿verdad? De este profesor. Esa es una opinión mía muy particular, como ya lo expresé yo también en el foro, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea, profe, de lo que más o menos, qué es lo que yo pensaba y cuál debería ser de alguna manera el procedimiento que también lo escribí ahí en el foro. Eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, un aporte? Si me lo permites, Sigue, por favor. yo quisiera, muy en consonancia con lo que el profesor Giuseppe menciona, y con quien concuerdo, especialmente sobre el profesor, anotar un par de cuestiones adicionales. La primera es que en el planteamiento del caso, no se daba mucha información para poder tomar una decisión en concreto. En principio, lo que se debía mirar es si realmente existe intención de plagio, el tipo de plagio, ¿cierto? En particular, para poder saber si el estudiante tiene culpa o no en el proceso. Ahora, hay tres situaciones que yo mencionaba en el foro. La primera es que las personas no hacen lo que se les asigna, bien, porque no saben, porque no quieren, ¿no es cierto? O porque efectivamente no pueden. Entonces, habría que entrar a analizar esa situación respecto al estudiante. Segundo, respecto al profesor, es efectivamente un negligente. En el apartado, por pequeño que estaba, decía que era un profesor con doctorado. Por lo tanto, ya se daba por sentado que era un experto en investigación. Y como experto en investigación, debía conocer perfectamente bien los procesos y procedimientos de investigación, los protocolos de investigación, pero también temas de ética en la investigación en particular y las buenas prácticas que la investigación implica. En adición a ello, se menciona que es el estudiante copiando una parte de la tesis del profesor. Imposible que el profesor no reconozca su propio documento, por pequeño que sea lo que haya copiado el estudiante. Entonces, efectivamente, el profesor nunca hizo su tarea ni de explicarle al estudiante, ni de acompañarlo en el proceso, ni de asesorarlo, ni tampoco de leer el documento del estudiante para poder darle su opinión, guía, orientación en particular. No importa si el profesor es nuevo en la institución, a él se le contrata bajo la presunción de sus capacidades y sus acreditaciones que evidencian una competencia, más aún siendo un doctor, ¿sí? No importa qué tan nuevo sea, se presume que él puede hacer y desempeñar su rol y su función con competencia y con suficiencia. No obstante, por supuesto, habrá que hacer la reunión del caso, hacer las evaluaciones, permitirle los descargos al profesor para saber qué ha ocurrido, cuál es su postura, su opinión, y poder darle, lógicamente, el debido proceso para que él se defienda sobre lo que se le está argumentando. Ahora, aquí no hay un tema de asignación de responsabilidades. Las responsabilidades no se asignan ni se delegan, se comparten. Y es su responsabilidad, al igual que la del estudiante, el acometido de poder que el estudiante se gradúe con un documento que cumpla con unas condiciones mínimas de calidad en particular. Muchas gracias, Julián. Escuchamos a Gabriel y seguimos, ¿no? Porque si no, de pronto nos quedamos en
en la discusión del tema. Entonces, Gabriel, tienes la palabra. Gracias. No, yo quería hacer es como un comentario también con respecto al caso y creo que a veces nos vamos mucho más allá en cuanto a lo que está pasando, y a mí me parece que hay algo que dice, y es que eso se detectó en la asesoría de una tesis, que también es otra cosa a tener en cuenta. O sea, el docente es nuevo, el docente es joven, obvio, tiene su tesis doctoral, pero también es como en dónde se detecta y cuáles son las etapas del proceso, ¿no? Si yo la detecto cuando el estudiante está haciendo ya su sustentación final, si ya estamos con jurados, si ya estamos en un proceso, o si se detecta de pronto en el momento de publicación en Alejandría, son casos diferentes. En un proceso de asesoría creo yo que pues es previo, y de pronto la situación sí se debe estudiar, sí debe obviamente revisar, y en ese sentido pues lo que yo indicaba era como el proceso verbal, ¿no? De verificar qué es lo que puede estar pasando. Y el caso que planteaba el profesor de la compra o venta de tesis, que uno no ve directamente ahí, pues claro, sería otro proceso diferente de análisis, pero yo lo que creería ahí es más de seguimiento, ¿no? De no tomar una decisión basado en este caso particular, por lo que está, obviamente, como decimos, muy abierto, pero sí más de seguimiento hacia lo que puede pasar una vez el estudiante concluya su proceso, y una vez el docente siga, pues, no sé, su proceso de plan de mejoramiento o de seguimiento más persuasivo. Muchas gracias, Gabriel. Julián, por favor, cierras el micrófono. John, ¿me hace algún comentario acá? La situación también depende mucho del área de conocimiento, suele pasar mucho en las ciencias sociales para tratar muchas ideas, tal como las dice el autor, por ende allí tiene importancia interpretar los resultados de las herramientas que se brindan. Pero un poco lo que decía el profesor Josep, ¿no? Tenemos toda esta Big Data, pero pues creo que aún nos falta un poco de manejo en la interpretación de estos datos, ¿no? Permítame nuevamente, claro, yo creo que también hace falta ajustar un poco el estudio, ¿no? El caso en la redacción, porque quedan muchas cosas ambiguas y uno se queda como en la nube también, ¿no? Pero fíjense que este caso, si plantea esta situación, y decía yo, déjenme denominarlos cliente interno y cliente externo para el ejercicio, pero fíjense que más allá es un caso que nos habla de la planeación, la organización y la comunicación, ¿no? Y en el tema de la planeación, claro, o sea, todas las instituciones, entonces nos pillamos aquí que el poli tiene una estructura suficiente, diría yo, porque pues, no todas las universidades tienen 3 documentos, 4 documentos que se orienten precisamente a todo este tema de los derechos de autor, pero que este es un tipo de planeación, si quiere nos vamos para los aportes de la teoría neoclásica, la administración, Drucker allá y sus amigos. Ya te doy la palabra, Mario. Y ellos planteaban esos tipos de planeación, ¿no? Y estas normas o reglamentos laborales aparecen dentro de estos tipos. En el tema de la organización, fíjese, ya algunos tenemos experiencia aquí, bastantes añitos en universidades, pero les preguntaría, ¿cuánto dura un proceso de inducción en una universidad? Y uno cree pues que el proceso de inducción allá, pero jamás le van a decir a la dama que llegó o al caballero que llegó, oiga, su merced, si le gusta el tinto, bueno, váyase a la cafetería allá, puede calentar el almuerzo allá, puede ir al otro lado, ¿sí? A 2 días, ahora nos cuenta Julie, ¿sí? Pero bueno, no son todas las universidades, ¿no? Todas las universidades, a veces no hay un proceso de inducción, una presentación en términos generales, el jefe y hágale. Creo que hoy en día el Departamento de Gestión del Talento Humano ha empezado a trabajar en eso, ¿no? Por lo menos mediodía, por lo menos un día, mañana presentación o algo así, y ya, pero creo que también es un tema
precisamente de organización, ¿no? De esa inducción y de comunicación, ¿no? La comunicación, y es lo que vamos a repasar hoy, porque yo creo que en estos temas todos tenemos la suficiente experiencia, de pronto no, los que no son de pronto de la administración, de pronto no lo tienen muy consciente, pero es un tema de comunicación formal, ¿sí? O que seguramente en la sociedad, en la organización, en la inducción, no se prestó atención a esto o no se habló sobre esto, o pareciera ser que es un tema exclusivo de aquellos que son los científicos de la universidad, los de investigación. Entonces es un tema de comunicación que hay que tratar y que creo que da un poco de jartera, si les tocó alguna vez, pasar por el ajuste de los reglamentos, ¿no? Es que coger y pasar el reglamento y vaya al jurídico y píllelo acá y arregle esto y quedó muy ambiguo y que cambie la norma y de verdad, entonces eso, pero creo que son temas que hay que ayudar a planificar dentro de la organización teniendo en cuenta eso, ¿no? Que hace parte de la planeación, que hace parte de la organización, que hace parte de la comunicación. Permítame acá, don Mario, dígame, Julie, ya te doy la palabra. Don Mario, lo escucho. Lo escuchamos. Sí, bueno, recientemente he tenido una experiencia donde se hace precisamente eso, el proceso de planeación de una tesis, donde al estudiante se le inculca precisamente el uso de herramientas que permitan la determinación de algún tipo de plagio. Entonces, el asunto es que considero que si es un profe investigador, que es un profe que tiene un doctorado, la mayoría de doctorados tienen un componente de investigación, al igual que las maestrías tienen un componente de investigación bastante amplio y pues ese componente de investigación incluye el conocimiento de estas herramientas porque usted como autor, porque es que en investigación usted tiene que ser investigador y autor para poder publicar. Entonces, usted como investigador y autor en su formación debe tener el conocimiento de estas, por lo menos una herramienta, por lo menos Turnitin. Y cuando usted hace ese proceso de acompañamiento, sí, el proceso de acompañamiento de tesis de grado, usted debe inculcarle al estudiante que utilice esas herramientas. Es más, usted debe abstenerse de decirle de recibir al estudiante una tesis si tiene más del 10%, y que digo, 10% ya es muchísimo. Entonces, existen muchas cosas. También lo segundo es que en las tesis, digamos, ya en este momento algunos profesores sostienen digamos, entre comillas, la tesis, que copiar bloques de texto, así sean menos de 40 palabras, ya es tomar ideas del autor y no está bien visto. Entonces, hoy en día una tesis necesariamente debe ser parafraseada, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo exacto, se cita, pero igual algunos autores, algunos profesores ya dicen, no, definitivamente sí, ok, en algún momento es necesario, pero en lo posible uno debe utilizar sus propios recursos, sus propias palabras. Y si es un profesor de tesis, necesariamente debe utilizar este tipo de herramientas y no debió aceptar la tesis hasta que no tuviera por lo menos un 10, y 10 es mucho, digamos, de comprobación en una herramienta como Turnitin, ¿correcto? Entonces me parece que hizo falta inexperiencia e hizo falta, o sea, se nota la negligencia del profesor, porque esto ya está a la orden del día y pues nada, simplemente es un requisito. Sobre todo que hay que tener en cuenta que este tipo de problemas no explotan ahora. O sea, usted puede presentar su tesis, usted puede ser el tutor de tesis de alguien y ese tipo de problemas le explotan a usted en 2, en 3, en 5 años. Cuando vamos a mirar la tesis, oiga, venga, usted hizo plagio. ¿Y usted cómo no se dio cuenta que su alumno hizo plagio? Sí, que su tutoriado tenía plagio. Entonces el problema no solamente es para la persona que presenta la tesis y se gradúa. El problema es para el docente. Vemos, por ejemplo, ahorita un caso muy sonado, ¿correcto? ¿Qué pasará con este profesor que hizo la tesis de esta congresista? ¿Sí? O sea, ¿cómo será? O sea, ¿cómo estará? Exacto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo
será de ahora en adelante la reputación de este profe, cuando todo el mundo conoce que fue el tutor de tesis de la congresista y fue un escándalo que estalló. Entonces, también en ese asunto uno debe tener muchísimo cuidado, ¿no? Y es también no solamente cuidar el futuro del estudiante, sino también uno cuidar su propia carrera. Claro, y fíjense que los indicadores ¿cómo es? De retiro de artículos cada vez son mayores. Julie, ¿qué ibas a decir? Bueno, era como algo adicional frente a lo que ya han dicho los compañeros. Bueno, yo como tutor he manejado grupos de 150 personas y a veces se presenta esta problemática, pero pues pasa lo que dice el profe Josep, que digamos se pasa la herramienta Turnitin y una cosa es que no citen la información y otra que en definitiva pues no se esté referenciando o realmente se esté generando pues una coincidencia con otros textos. A mí el coordinador de carrera me dice, nunca digas plagio, di que hay un alto porcentaje de coincidencia con los estudiantes porque uno no puede decirles plagio porque de pronto, para mí yo lo molesto, es que se van a traumatizar. Pero la responsabilidad no viene hasta la tesis, sino desde los módulos que impartimos en las asignaturas. Entonces nosotros debemos orientar una competencia que a veces es muy olvidada, que es la de la responsabilidad en el aprendizaje. Es raro decirle a alguien que, bueno, sea responsable, ¿cierto? Porque uno parte de la buena fe de ambos roles, pero es importante resaltar que podemos hacer pautas donde hagan que se desarrollen habilidades para que haya un comportamiento más responsable y al final del proceso el estudiante tenga mucha más pertenencia y un alto grado de responsabilidad que le favorezca en su entorno laboral. Yo trabajo en temas también de consultoría ambiental y pues que haya temas de plagio, eso es gravísimo. Entonces yo desde que tengo o que asesoro algunas tesis, pues es importante siempre recalcarles, pero pareciera en el desconocimiento, como si el estudiante desconociera la temática, como si nunca la hubiera manejado. A veces uno hace como unas inducciones al inicio de los módulos, como aclarando las normas APA, como tratando de recordarles. Y frente al tema de la inducción, pues cuando hay muchos documentos, les voy a contar mi caso de contratación. Entonces, entraban a dictar clases el 5 de febrero y a mí me contrataron el 3, el coordinador de carrera me dijo, este es el sílabus, ¿cuándo tengo clase? Pasado mañana. ¿Sí? Entonces, mientras uno mira las materias, todo, prepara su material, pues a uno no le da, tú no te pones a revisar el proyecto institucional de inicio ni nada, sino que tú vas de una vez a impartir la clase. Hágale. Entonces, pues es difícil. Y ya estos documentos, yo en mi experiencia los he ido conociendo a medida que he trabajado con el POL. No desde el principio, no es que en la inducción me dijeron, no. En la inducción a mí no me dijeron, o sea, de pronto lo nombraron, pero lo que opacó, digamos, toda la información, ya pasado mañana tienes clase. Entonces ya uno como que le da prioridad pues a la asignatura, pero omite la revisión de esos documentos. Suele ocurrir, pero fíjense también un poco en esas estructuras, ¿no? Para que lo piensen, no lo vayamos a debatir, pero para que lo piensen en esas estructuras de investigación formativa para el estudiante, creo que es importante, indispensable la comunicación, es decir, comunicación entre el tutor, entre el muchacho que se le está guiando, colocar unos plazos, comunicación que va, comunicación que viene formal, aún no lo sé bien cómo lo hacen en el poli, es decir, que quede una evidencia clara, ¿cierto? Porque claro, aquí dentro de las susceptibilidades que yo mencionaba, y yo pues he podido estar en algunos de estos, claro, el tema del presupuesto en la implicación de esto se ve a leguas, ¿no? Y se ve a leguas, pero que no se puede evidenciar porque al fin y al cabo
aquí hay que comprobar que hubo una falta, ¿no? Y esa falta, pues para evidenciar cómo fue de un lado, cómo fue de otro lado, pues no va a ser muy complicado. Pero es eso, ¿no? Fíjense en que este caso nos lleva precisamente en términos generales a mirar esas estructuras administrativas y cómo un docente tiene que empezar a reconocerlas, ¿no? Que quizás para los de administración, el profesor Giuseppe le entiende bien y cómo se desagrega la planeación estratégica que montamos entre todos, cuál es la estrategia, especialista en estrategia y tal, pero quizás Julie de pronto no pilla bien, no entiende bien la planeación estratégica, no entiende que hay una tipología, no entiende, ¿sí? A eso es que hago alusión, que es fundamental también que vayamos pensando en esa problemática en la organización. Pero recuerden también que nos decía yo, estamos planteándonos el liderazgo educativo, estamos planteándonos que somos líderes de nosotros mismos, pero que somos líderes de un grupo, en el caso tuyo, Julie, de 150 estudiantes para la formación en investigación. ¿Sí? Entonces, de cara a eso, también hay que guardar las medidas, pues, de liderazgo. Y fíjense ustedes que un problema que se va acrecentando y que se ha demostrado científicamente es que los países desarrollados tienen unos altos resultados en las competencias de lectoescritura, que no son las de Colombia. Entonces, vamos a seguir nosotros tratando, pues, de yo hacerme un doctorado, pero con deficiencias en escritura y en lectura, lo que no va a generar realmente un desarrollo como no lo proyectan en el país, ¿no? Es decir, si no tengo un buen desarrollo científico, pues basar el desarrollo del país precisamente en el aspecto investigativo, en el aspecto científico, pues nos va a tomar un poco más de tiempo. Pero bueno, este estudio de caso, entonces, fíjense que es una falta ética, digamos, que está reglamentada, que puede variar de las instituciones educativas o las instituciones públicas, que todos nosotros estamos sometidos a un reglamento laboral, ¿sí? Porque no, digamos que el aspecto ético en el estudiante va por el reglamento del estudiante y el de nosotros por el estatuto. Sin embargo, el funcionario de la universidad pública, digamos que la educación es pública, pero nosotros en nuestro contexto planteamos instituciones públicas, instituciones privadas. En la institución pública, yo creo que es un poco más complicado el asunto. Ya este funcionario público se rige por el Código Disciplinario Único, ¿no? Entonces ahí ya lleva, digamos, algunas normas un poco más acuciosas, ¿no? Y digamos que en la universidad, para estos casos, sí, indudablemente, pues uno tiene que hacer la comunicación entre digamos, el jefe más cercano, pero de una vez va a control interno o control disciplinario o gestión del talento humano o el jurídico o el asesor jurídico de la institución, ¿no? Porque pues esto empieza a ser parte pues de una investigación. Y siempre en estos espacios se cuenta con un especialista en el área, pues un especialista disciplinario, que puede ser que para los abogados está pues el gremio, los odontólogos, los optómetras, ¿cierto? Quizás algunas otras áreas tengan alguna gremiación particular o si no se hace de manera institucional también, ¿no? Se llama un especialista ya, que en muchas ocasiones, por experiencia, si no está muy inmerso en la situación o en la dinámica constante, pues va, digamos que va a favorecer o no va a ser muy, digamos, muy valioso el apoyo porque va a desconocer un poco la dinámica, ¿no? Es lo que yo he podido encontrar. Y bueno, también hay algunas de estos temas que incurren en temas económicos, ¿no? Ya cuando se trata de pronto de secretos empresariales, de estas consultorías o algo así, ya puede caer en eso. Señor Mario, te escucho, te escuchamos. Sí, basado también hay otra problemática, es que lamentablemente, no sé si es sistemático, pero por ejemplo yo evidencio que los alumnos le dan poca importancia a la referenciación en APA.
Entonces, a veces para ellos les resulta molesto que uno les recomiende, oiga, venga, esa sangría francesa, oiga, venga, tiene que referenciar de acuerdo a la fuente, referencie todo. Si usted toma un material de determinado documento, por favor, referencie las cartillas, porque también son documentos de consulta. Entonces, a veces uno encuentra, cuando está calificando, encuentra unos trabajos que son muy interesantes, encuentra unos trabajos que uno dice, venga, le metieron la ficha al trabajo, investigaron, redactaron a conciencia, hicieron un trabajo muy bien hecho y lamentablemente cuando uno llega al espacio de referencias, wow, una referencia mal hecha o simplemente le colocan a uno el vínculo y uno dice, hombre, durante todos los encuentros sincrónicos uno ha estado recalcándoles que es importante tener en cuenta eso, porque no solamente ellos en este momento van a utilizar ese proceso. Uno de los peores dolores de cabeza cuando uno presenta una tesis, ¿sí? Y cuando uno está sustentando una tesis, ya sea de doctorado, ya sea de maestría, es que la referenciación debe ir con el punto y la coma. Entonces, es importante también de pronto inculcarles a los estudiantes desde pregrado, decirles, venga, esto es un proceso más que de, digamos, de cumplir, de conciencia, porque el día de mañana ellos también, en cierta manera, van a ser autores, y también es un, digamos, es un proceso que se requiere si ellos quieren seguir adelante con sus estudios. Entonces, es importante también inculcarles eso, y lamentablemente en los documentos que se presentan a veces, la referenciación es muy pobre. Claro, y el tema de escritura, fíjense que eso de que abran el computador acá y que yo voy escribiendo acá, dice que hay un mayor proceso metacognitivo cuando usted tiene su agenda acá y va escribiendo. Yo les digo a mis muchachos, o sea, por más interesante que sea la clase, si su merced no está anotando del otro lado, pues esto va a sonar como una novela bien aburrida. O sea, la recomendación científicamente es que usted anote, ¿no? Que genere sus procesos metacognitivos. Sí, creo que el tema de la escritura es, digamos que en lo que nos corresponde en ese quehacer, es algo a lo que decía eh, Julie, creo que todos tenemos que sumar, todas las áreas, todas las personas debemos sumar, ¿no? En ese quehacer docente, ¿no? Decía ya también alguno de ustedes, ¿no? Hay que mirar hasta dónde llegó el plagio, cuál es el nivel de plagio, revisar precisamente la normativa para poder compaginar, ¿cierto? ¿Qué dice la norma de esa conducta, ¿no? Hasta dónde fue, qué es lo que busca, porque de hecho es una norma que sanciona, no lo pude decir, y pues hay sanción. Gústele o no le guste, hay sanción, ¿no? Entonces, ese sería el caso del profesor. Claro, el hecho de que sea doctor, ya eso le quita alguna excusa de que no sabía, porque pues para eso estamos, ¿no? Para eso hacen un doctorado, para mejorar en algo y pues que se le escape una cosa de esas, que tantas hojas plagió, que no plagió, ya el asunto pues va a depender de esas competencias que tiene el profesor, que indudablemente el doctorado las tiene que otorgar, ¿no? Hablaríamos de una maestría, ¿no? Que las maestrías son profundizantes o de investigación, ya dependería un poco de la maestría, pero creo que si ya es un... Perdón, dime. Pero que si ya es un docente que está asesorando, indudablemente tiene a cargo una responsabilidad y son las competencias que el jefe vio y que delegó precisamente por esas competencias que la organización lo empleó, ¿no? Entonces, fíjese del perfil que hablábamos también. En el caso del estudiante, pues claro, decía yo en las emociones, porque el profesor Giuseppe decía, claro, uno tiene que mirar un estudiante cuando él dice, fíjense que dice, hay que mirar que ese estudiante viene acostumbrado. Entonces, claro, uno va chequeando a los estudiantes cuando van pasando a lo largo de su trayectoria académica y uno va viendo cómo se comportan. ¿Mm? Entonces, digamos que uno ya entiende un poco y las emociones muchas veces también tienen que ver porque el estudiante cuando se siente precisamente acorralado, pues empieza a hacer cosas que uno va a desconocer y que uno no se imagina, ¿no? De los casos que he estado
se han saltado el conducto, se han ido a hablar con el rector, mejor dicho, el otro ha ido a poner allá en el noticiero la queja, bueno, una cantidad de cosas que usted dice, el otro ha traído el papá, la mamá, abogados, y usted dice, pero espere, apenas empezó el asunto, ¿no? Pero sí es verdad que ninguno de los dos, el que desconozca la norma no implica que no tenga culpabilidad, ¿no? Eh, Finalmente, pues esto se empieza a enmarañar de tal manera que lo primero que hay que hacer es evaluar, escuchar, ¿no? Como esas características que hablábamos del líder, plantearnos el caso de las dos personas, empezar, como muchos de ustedes dijeron, un proceso legal, ¿no? Un proceso que respete precisamente los derechos. Lo que decía la dama, ahora se me olvidó, Julie, ¿verdad? Julie. Sí, Julie, lo que decía Julie, la comunicación muy asertiva, ¿no? Que no vaya a poner, digamos, no utilicemos un lenguaje no adecuado valorando algo que el muchacho no haya hecho, el profesor, porque esto se nos puede revertir luego. Actuar de manera integral, ¿no? Yo diría que en conclusión, un poco citando a Don Quijote de la Mancha, si acaso doblar es la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia, ¿no? Tratar de hacerlo ahí, ¿no? Doctor Giuseppe, ¿iba a decir algo? Sí, sí, profe, ya que usted está cerrando el análisis, yo, y esto lo digo porque al que más palo le di yo, así, es al profesor, pero básicamente, ¿por qué? Porque al final del día, y usted de alguna forma lo manifestó, el que va a terminar siempre perdiendo en nuestros medios es el profesor, no el estudiante. Eso es lo más triste de todo. Incluso aunque haya reglamentación, incluso aunque haya una planeación estratégica, al final del día siempre se va a virar o a doblar por el lado más fino, que termina siendo el profesor. Y esto no solamente en estos casos, sino en muchas situaciones. Al final del día lo que siempre he visto es que el profesor termina de alguna manera pagando los platos podríamos decir, de la irresponsabilidad de otro. Eso se lo ve a diario y lo veo, pues, bueno, no lo veo hoy, pero lo he visto muchas veces, que al final del día el profesor es el que termina siendo el malo de la película. De hecho, alguien mencionó allí cómo se sentirá el profesor de esa persona que hablaron, de ese representante de la Cámara, algo así, que fue el revisor de la tesis. Al final del día, el profesor es el que termina pagando de una u otra forma los platos rotos, porque como usted bien dice, el alumno se salta los procedimientos, se salta el órgano regular y se va a hablar con el decano, se va a hablar con el rector, se va a hablar con este, se va a hablar con el otro, y el profesor sigue allí. Entonces, por eso es que yo le di duro al profesor, en el sentido de que esa negligencia de él, lo que va a hacer al final del día, es perjudicarlo a él más que al mismo alumno que fue el que cometió el error. Eso nomás, profe. Así es. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de recibir los estudiantes en primer semestre, ¿no? Y cuando usted recibe a los estudiantes por vez primera, usted los ve todos tan juiciositos, y yo no sé, los ve como con esa ilusión en la cara, ¿no? Algunos estudiarán, bueno, estudian con diferentes propósitos, con diferentes metas, pero lo que yo siempre le decía a mi equipo de trabajo es, oye, mírenles la cara, entran como con esa emoción, con esa ilusión, que es lo que nosotros tenemos que corresponder, ¿no? O cuando usted se reúne por primera vez con los padres de familia, ¿no? Entonces usted ya como coordinador, como decano, lo mismo, todos emocionados, y esa carrera que hacen, y van a ganar plata, y cómo lo hacen, y qué van a ver, ¿no? Fantástico, ¿no? Entonces, yo siempre citaba en este tipo de situaciones, recuerde cómo empezó este estudiante, ¿no? Y si en algún momento en el camino se fue torciendo, ¿qué hicimos? Porque no es la culpa de quienes estuvieron alrededor, sino de un equipo de trabajo. Pero bueno, cerrémoslo ahí, por favor, el tema. Bueno, espero que el estudio de caso nos haya dado como para reflexionar un poquito el asunto y sobre todo, pues en materia. Y vamos a centrarnos un poquito al tema de la socialización en la organización, ¿no? Esa interacción dentro de la organización, a ver cómo nos va con esa interacción, ¿no? Los equipos de trabajo, ¿no? Quizás un poco más de otro lado y de otro lado, que van a complejizar un poco precisamente esas dinámicas. Y creo que en estas instituciones o estas organizaciones o estas universidades, como les llaman, que creo que también se empieza a acuñar desde la teoría de la administración, ¿no? Las empresas
que aprende, ¿no? Las organizaciones del conocimiento, pues estas organizaciones tienen precisamente una complejidad en lo que tiene que ver con esa interacción de la persona, ¿no? Y hablamos que por un lado está la organización, la estrategia de esa organización, eso que le da el cuerpo, eso que le trae la estructura, eh, ese valor que decíamos la otra vez que va a generar una institución, ese diferenciador que va generando la organización en el entorno y unas condiciones de trabajo a su talento humano. Y esas condiciones de trabajo entonces van precisamente a suplir dar una contraprestación a esa cualificación del docente, a esos intereses del docente, a esa motivación. Y fíjense una vez más que podríamos referenciar la evolución de la teoría de la administración y aquí podríamos hablar de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Yo creo que todavía siguen siendo presentes, ¿no? Entonces, se trata de mirar cómo ese entorno, no te preocupes, Josep, cómo ese entorno va a tener un papel fundamental, ese entorno externo a la organización, a la universidad, y ese entorno interno va a tener una influencia de cierta manera en cómo se comporta esa estructura. Teoría de los sistemas. Entonces, cómo ese sistema o ese microsistema hace parte de un macrosistema que lo va a, de alguna manera, lo va a implicar unos cambios. De hecho, démonos cuenta que ya hemos tenido una serie de cambios en estos 2 últimos años que no nos los esperábamos y que indudablemente nos tocó migrar a nuevas prácticas y hacer nuestro quehacer docente de diferente manera, ¿no? Este liderazgo, entonces, educativo tiene una influencia directa en el docente, ¿sí? Y el docente a la vez tiene, decíamos en el anterior, unas condiciones, una motivación, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Las condiciones que la organización precisamente le entregue y unas áreas de competencia. Recuerden acá, si todos estuvieron la clase pasada, que yo hablaba de los acumulados. Esos acumulados que eran toda la cualificación o habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? Eso que íbamos a ir ganando, la experiencia y ese personal branding que nosotros íbamos generando a lo largo, pues, de nuestro ciclo de vida, ¿no? Eso nos da precisamente el perfil adecuado para cierta institución. Y el estudiante, ¿no? El estudiante viene a recibir precisamente o a heredar esa formación o ese ambiente que tenemos dentro de la organización y ese ambiente o no solamente va a afectar al estudiante, sino al docente. Esto quiere decir que, claro, yo creo que lo primordial de la organización es que en el colegaje reconozcamos al otro. O sea, es fundamental. Aquí el compañero, que los hagamos pasito, ¿no? Que nos hagamos la vida más amable, ya que pues, en la universidad o en el lugar de trabajo vamos a estar 8 horas de la vida. Si usted se cuenta eso a lo largo de su vida, pues yo creo que nos la pasamos más de la mitad del tiempo en la institución. Entonces, qué dicha sería, pues, que fuera todo color de rosa en la organización y pudiéramos pues comprender esa dinámica, ¿no? Así nos la pasamos un poco desmotivados precisamente con ese clima, ambiente, ¿cierto? ¿Cómo es que lo trabajamos? Pues ese liderazgo educativo que hablamos de la organización, vamos a hablar precisamente de todo ese conjunto que vamos a hacer parte, que vamos a referir como esa planeación de la organización y que va a ser fundamental precisamente para una comunicación, para la transferencia efectiva de qué? De la comunicación, de la delegación del trabajo, de las funciones, de los lugares de trabajo, ¿cierto? De las relaciones que hacemos con el otro, de esos aprendizajes que yo voy obteniendo, ¿cierto? Que yo voy obteniendo dentro de la organización y que mi organización cada vez me pondera más, ¿no? Me valora más, pero también esos aprendizajes que hacemos en equipo, ¿no? Esa sinergia que hacemos. Y en esa sinergia precisamente es donde van a ocurrir ciertas situaciones que tenemos que empezar a manejar, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí
donde hemos leído, ¿no? Haga que el equipo funcione, las funciones pues, de liderazgo, haga que las cosas funcionen, sea pragmático, ¿no? Principios de la teoría de la administración. Pero, a ver, yo voy a decir esto, creo que ya con el estudio y con la edad uno ya empieza a tomar distancia de algunos aspectos, pero eso no quiere decir que usted se tenga que quedar con el equipo que le han dado, ¿no? Es decir, lo que uno busca acá es que encuentre el perfil, veíamos la clase pasada, busque usted el perfil que más convenga a la institución. Pero si el tipo no funciona, la dama no funciona, pues habrá que cambiarlo, o sea, y esto, lo que pasa es que en nuestro contexto lo hemos visto mal, pero pues esto es de agradecer, porque seguramente esta persona que no cumple, que es una persona que no se adapta a la organización, pues de seguro, si usted le sugiere, ¿cierto? Le dice, lo despide, pues seguramente se va a poder desarrollar en otra organización. Pero aquí habría que pensar en esa analogía, ¿no? Del bus. Vamos hacia una dirección, el bus va hacia una dirección, pero en la medida que usted tenga que cambiar de pasajeros de ese bus, se va a demorar más en llegar. Mire, yo aquí en Bucaramanga tengo 3 amigos gerentes de microempresas, alimentos, bueno, alimentos básicamente. Pero el problema de ellos es que el talento humano, es muy alta la rotación del talento humano, es muy alta. Eh, una distribuidora de alimentos, por ejemplo, para un conductor, en Chevrolet, aquí en Bucaramanga, Anillo Vial, pues, para que uno de estos mecánicos pueda ascender a jefe de taller, no, eso es un complique, o sea, nadie quiere ser el jefe, pues, del patio, del taller, ¿no? Eh, pero este comportamiento no solamente está ocurriendo en esos sectores, sino también en sectores en la educación. Lo que nos deja la pandemia es que las instituciones empezaron a volcarse, a disminuir quizás personal, pero a volcarse a mirar cuál es el más competente, cuál es el que puede, digamos, que rendir en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo indudablemente va a afectar a todos, pero sí o sí, aquí no se trata de uno eternizarse con las personas, sino mirar esas personas, ¿no? ¿Cuáles son los que conforman el equipo? ¿Cuáles son los que le suman al equipo? Sí, indudablemente, y ahí pues se tendrá que hacer toda la observación. Para eso se revisa con gestión del talento humano, cómo es, cuál es ese perfil, cuáles son esos requisitos. Se mira, yo creo que la atención a las hojas de vida es fundamental en esto. Creo que esos comportamientos uno los puede pillar allá, eso sí hay que ver entre líneas esa hoja de vida. Y sobre todo, pues decía la vez pasada, ¿no? En la entrevista, ¿no? Que ponía el ejemplo allá del de Cine Colombia, la monjita esta que entrevistaba a la gente, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Mm, y digo que es fundamental porque entramos a hablar precisamente de esa diversidad en los docentes, ¿no? El hacernos pasito y precisamente es esa interacción que se conjuga en la organización, ¿no? En formación está el especialista, el de maestría, doctorado, el postdoctorado, ¿cierto? La edad es fundamental acá. Uno ya a su tierna edad, pues ya no ve como la manera como ven los jóvenes, la misión, la educación, las formas de hacer las cosas son diferentes. La experiencia va a ser fundamental. Creo que de mi parte tuve la oportunidad de tener varias experiencias, eso sí le toca a uno trabajar en varias partecitas, pero eso enriquece cuando uno trabaja en varias instituciones, es decir, que cumpla por supuesto, pero eso hace que haya un intercambio interinstitucional de alguna manera, ¿no? La nacionalidad también es fundamental, pero no vayamos tan lejos, la nacionalidad, el regionalismo. Yo no sé si les conté, yo soy de Bogotá y cuando yo vine aquí a Santander, que la gente es como fuerte, las damas también son fuertes, pues yo a veces pensaba que era que la gente me estaba regañando y eso era terrible.
Ahora ustedes imagínense la gente como me veía acá, ¿no? Este rolo llegó aquí a Bucaramanga, que usted le pasa el hombro así como lo hacíamos en Bogotá. Yo no sé si lo hagamos así en Bogotá, porque las últimas veces que he ido a Bogotá, ya parece que cachacos hay muy pocos, ¿no? Porque hay gente de todas partes de Colombia, ¿no? Ve allá una cantidad, pero ya el cachaco, muy pocos se ven allá. Pero yo recuerdo que uno salía del colegio y abrazaba al compañero, oiga, vaya usted aquí a abrazar a un tipo, a un compañero, y eso de una vez le hace el quite, ¿no? Son fuertes, como muy machistas acá. Y yo, por ejemplo, llegaba y me criticaban la manera de hablar, ¿no? Usted habla como, ¿será gay el man? Me sentaba y entonces como no, yo en las ciudades principales, sí, claro, como me sentaba como no tan, diría yo, como tan espernancado ya como cuando se montaba uno en un bus con esos de centroabastos allá. Entonces la gente, ¿sí? Entonces fíjense que son rasgos que uno empieza a mirar y si estamos hablando de rasgos, recuerde que citábamos precisamente la teoría de la burocracia cuando hablábamos que empieza a mirar que esto es un reflejo de la sociedad. Pues tal cual. A hoy es un reflejo de la sociedad. A hoy es como la idiosincrasia de cada una de esas regiones, ¿no? Esa manera, esas culturas, esas formas de hacerlo, ¿no? Y que se convergen todas en una institución educativa. Y entonces aparece precisamente las competencias socioemocionales, ¿no? El cómo manejarlos. Esta semana, no sé si alguno de ustedes pudo participar en el Congreso de TEC de Monterrey, y hablaba el señor rector, precisamente el señor rector, eh, don David Garza, y él decía, mire, es que la universidad es muy multi, y dentro de las multi que mencionaba es multidisciplinaria. Creo que eso lo entendemos, ¿no? Ahí se conjuga una serie de disciplinas que tienen que empezar a sumar entre ellas, y creo que en el Congreso del Poli también, no recuerdo, algún docente esto lo mencionaba, pero lo otro es que el llamado es que dejemos los del área de la administración, los del área de comunicación, marketing por aparte, por lo menos en investigación, ¿no? Por aparte, y empezar a trabajar, ¿no? A encontrar puntos de anclaje de esos esfuerzos que cada uno de nosotros hace para ir sumar a la institución, ¿no? Hablaba de la multiinstitucionalidad y hace referencia a lo que llamamos en investigación las redes, ¿no? Esas redes, ¿no? Cómo trabajamos con otras instituciones que no solamente deben ser universidades, sino que también un poco lo que busca desde el Ministerio de Ciencia, ¿no? Esa, ese, esa red entre empresa, Estado, universidad, el triángulo de sábado, ¿no? Un poquito ese tipo de organización. También hablaba de lo multicultural. Entonces, lo multicultural también es importante. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con alguna otra persona, no sé, sobre todo los europeos que son muy diferentes, bueno, los americanos, hasta para salir a tomar algo, ¿no? Usted sale con algún día, algunas compañeras me contaban eso, ¿no? Salieron a tomar algún café con un irlandés o algo así, el hombre se paró y pagó lo de él. Pues es que eso es apenas normal en esos países, ¿no? Pero entonces esa multiculturalidad puede aportar, ¿cierto? O sentarse, por ejemplo, con un español. Quienes han trabajado o estudiado en España, estos tipos cuando dicen es trabajar, se sientan a trabajar y uno dice, wow, claro, uno se siente a trabajar, pero toma el tintico, habla acá, echa un chiste, mira por la ventana. No, esta gente, pues por lo menos con los que yo estudié, eran así, se sentaron y a trabajar, ¿no? Entonces, la multiexperiencial, ¿no? Entonces, cómo yo doy esa oportunidad de que haya una diversidad de experiencias precisamente en ese conocimiento muy íntimo, a lo que acabamos de vivir, presencial, sincrónico, asincrónico, bimodal, ¿cierto? Multietapas, digamos que en el proceso, y así otras múltiples que puede entretejer precisamente lo que hablamos como organización universitaria o instituciones, ¿no? Esas competencias socioemocionales, entonces aquí va a jugar un papel importante esa inteligencia emocional, ¿no? Es el cómo dosificarse, el cómo contenerse, y aquí sí el consejo que le daría de todo corazón, que yo no sé si lo vayan a hacer, la mejor escuela para esto de las competencias socioemocionales y sobre todo esa de la tolerancia y esa emocional es váyanse a trabajar con preescolar.
quien trabaja en preescolar, este umbral de tolerancia le va a subir el 100%, ¿no? El 200%, diría, ¿no? Porque sí, va a ser fundamental no solamente en esa interacción con los docentes, sino en esa interacción con estudiantes. Y ahora en estos espacios donde uno fácilmente puede estar delante de un número significativo de estudiantes, pues va a jugar un papel importante, ¿no? A la hora de asimilar, de comprender esas dinámicas, ¿no? Y aquí pues plantea precisamente entre esas competencias, pues las de Tobón, que son como las que más hemos reconocido, ¿no? El cómo nos podemos desempeñar de una manera eficiente de acuerdo a unas circunstancias que nos exigen, ¿no? Y plantea empresas en los valores, adaptabilidad, trabajo en equipo, tolerancia, comunicación, empatía, respeto. Esa empatía no se trata de dar la razón a las personas, porque esa empatía también alguien lo mencionaba en el estudio de caso, sino esa empatía significa ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entrar en el otro, ¿no? Sin darle la razón, entenderlo, pero de una manera muy asertiva poder, digamos, plantearse que no está uno de acuerdo con las circunstancias que complican, ¿no? Ahora entremos precisamente a la cultura organizacional, y esa cultura organizacional, un poco la dinámica que nos planteamos dentro de esa cultura organizacional, eh, lo que, cómo entendemos el clima y cómo entendemos el ambiente dentro de la organización, ¿no? Y esas responsabilidades que tenemos quizás como líderes, o esa responsabilidad. Decía hace un momento precisamente de estos líderes, líderes educativos. Y fíjense que hay algo muy típico en nuestro contexto, que me toca hacerle honor aquí, por supuesto, a los especialistas en administración, marketing. Y ya recordé la cita que decía la vez pasada sobre la analogía de que un administrador, un gerente, un líder de esos administrativos, y aquí les tenía, decir, dos acepciones romanas, decía autoritas, ¿no? Ellos hablaban de los autoritas, que era aquel líder que era un líder innato, ¿no? Un mejor ejemplo lo podemos pillar allá cuando vemos el grupo de niños en el parque o en el colegio, ¿no? Aquel que resalta, ¿no? Que lidera ya el proceso, ¿no? El grupo de las chicas allá, la que manda allá y la que dice qué van a hacer, ¿no? Y el otro era aquel promocionado que en los romanos lo llamaban el potestad, ¿no? Eh, que era aquel, ¿no? Yo soy el jefe, o el tan acuñado, están contratados para trabajar, no para pensar, ¿no? De Henry Ford. Mm, y menciono esto porque es importante precisamente cuando estemos nosotros en esa posición de un liderazgo potestad, ¿no? Que nos promocione precisamente tener elementos administrativos. Y en las organizaciones, en las universidades, dan por hecho que uno de doctor, pues está para liderar, ¿no? Lo que sí se ha estudiado claramente es que los grupos de investigación, la producción científica liderada por una persona que en esas características de líder, de ejemplo, ¿cierto? Ayuda a los demás y tal, va más arriba. Es decir, yo hice un estudio de esos y indudablemente los grupos que estaban categorizados en las A1A, era su líder, tenía un escalafón o una tipología de investigador de las más altas, ¿sí? En nuestro contexto tenemos, digamos, aún estamos tratando de migrar a un modelo que aún tenemos investigadores con pregrado de especialización, ¿no? A tener todos los investigadores con doctorado, ¿no? Aún hay deficiencias de esa formación. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Claro, se requieren unas competencias administrativas, unos elementos mínimos en la administración para que uno pueda ser ese autoridad, ¿no? Ese líder innato dentro de la organización. Sí, claro, yo puedo ser el doctor, tal, pero tengo que tener unos elementos porque la organización, recuerden que el objeto de estudio de la administración es la organización. Entonces, para poder comprender un poco esas dinámicas es importante, y si no, pues que haga parte
de esa cualificación de habilidades blandas en la vida, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es importante porque ya hemos visto que tiene una influencia directa dentro de la organización de fenómeno cascada, ¿no? Entonces, volvamos acá, claro. La cultura organizacional va a ser parte o es papel fundamental dentro de la gestión del talento humano, ¿cierto? Y donde se implica a las personas y ese clima organizacional, ¿no? La cultura organizacional es ese conjunto, pues, esencial de esas hábitos, creencias, normas, roles, actitudes, expectativas que comparte el talento humano. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser, una vez más, apuntando a mi comentario anterior, que las personas no se adapten fácilmente a la organización, ¿sí? Pero esto lo que quiere decir es que yo no comparto de alguna manera este conjunto de creencias, de normas, de roles, de actitudes, ¿cierto? No somos compatibles, ¿sí? Y aquí podemos prestarle atención a la especialista en marketing y él nos diría, es que si usted hace un ejercicio, una dinámica, a ver, vámonos todos a caminar, ¿listo? Grupos de 5. ¿Qué hace usted? Si no nos conocemos, tal, o medio conocemos, uno va y se abraza con el más cercano, ¿no? Con el que parece que nos asociamos, ¿no? Conjunto, pues, de características homogéneas, ¿no? Tratamos de agruparnos de manera homogénea. Pues eso se trata de esa dinámica de la organización, ¿no? Hay que entenderlo así. Tratamos de buscar un talento humano, por supuesto, que en nuestro medio, con estas condiciones y tal, las necesidades, a veces uno pues va a hacer, pero se trata de eso, no como yo voy a armonizar este perfil profesional con las necesidades de la institución. De eso se trata esa gestión del talento humano, de eso se trata pues de ir aportando a esa cultura de la organización. Y el clima de la organización tiene que ver precisamente con esa interacción que vamos a encontrar de la motivación que uno tiene dentro de la organización, ¿cierto? Pero ese conjunto de motivación que tiene un equipo de trabajo. No olviden que la misma organización responde a un contexto, a un entorno externo. Y este sería el contexto o el entorno interno de la organización. Esas dinámicas que se mueven. Y es que usted no se lo ha pillado, que ahora encontramos en esta dinámica interacción que de pronto a mí se me escapa y yo escribo acá, yo suelo como distensionar las reuniones, algún chiste, alguna vainita aquí ya con los compañeros, y créanme que hay gente que está un poco tensionada en el asunto, está en esos momentos, aún sigue con estrés, ¿cierto? Estrés postraumático seguramente, ¿no? Hay gente que esto lo ha afectado mucho más y en eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y muy prudentes, pues, y lo digo desde mi posición, el cómo manejarlos, ¿no? Y una vez más, recordarles que lo que hay que buscar acá es un equilibrio dentro de su perfil profesional. De verdad. Claro, el trabajo va a ser fundamental, necesitamos la plática y tal, pero el equilibrio es que tiene que descansar su merced, tiene que recuperar fuerzas, ¿sí? El tema del ejercicio, que es mi otra profesión, oiga, no es una acción. La Organización Mundial de la Salud le está recomendando a su merced 3 días, pero pues entienda que la organización, esta no se puede mojar porque rige a todo el mundo, ¿no? De pronto hasta la demandan por decir algo más, ¿no? Pero la idea es que tenemos que hacer el ejercicio porque es el único medio que nos va a prevenir y nos va a permitir acelerar el metabolismo. Pero estoy diciendo acelerando el metabolismo, sí, los músculos y los huesos y tal, pero también todo este sistema neuronal, ¿sí? Te dije la vez pasada, es hacer ejercicio activa más neuronas que leer, ¿sí? Hacer ejercicio le da precisamente esa propiedad de neurogénesis, lo aleja de varias enfermedades. El músculo crece como crece el tumor maligno. Entonces, cuando tiene usted un crecimiento muscular, lo que necesita este tumor maligno, el músculo se lo está quitando. Entonces, por eso hay que hacer mucho más ejercicio, ¿no? Es decir, ese equilibrio, busquen equilibrio porque dentro de los estudios está haciendo una deficiencia dentro de ese desarrollo humano
esa dimensión física se quedó, se está quedando en la mayoría de todas las personas, ¿no? Y el ambiente, entonces, ese comportamiento que voy a encontrar en términos generales entre los dos anteriores, el clima, la cultura. Y hay ocasiones donde precisamente este ambiente laboral como que no simpatiza dentro de la dinámica de la organización. No nos encontramos, no nos vemos, no respondemos, no logramos articular a la organización. Y ahí es donde pues uno tiene que tomar la decisión de hacerse a un lado o de mirar cómo mejorar o cómo poder entender precisamente ese ambiente, ¿no? Y relación con ese ambiente, y yo creo que es una de los factores que fundamenta la mala interpretación o las malas relaciones, es precisamente esa dinámica de las comunicaciones, ¿sí? Esos elementos, esas estrategias o las formas de comunicar, ¿no? Entonces, yo aquí podría decir, no sé, así, oiga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Cierto? Una cosa es como yo lo digo acá, pero otra es cuando su merced me ve aquí en esta gestión, oiga, su merced, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, ya el asunto cambia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, lo que estoy diciendo hace un momento, sí, puede ser que haya algunas personas que quedaron más afectadas del asunto post-pandemia, pero claro, cuando yo no me dejo ver, ¿cierto? Cuando no hay una comunicación persuasiva, uno habla de una comunicación persuasiva cuando integra los 5 sentidos, ¿no? Y por nada, el hombre este Jaramillo, ¿no? Que está ahora como de tanta moda, Felipe Jaramillo, no sé si ya han leído, docente ya de los Andes, ¿no? Que expresa cómo hablar un líder y tal, ¿no? Recomienda también el tema de presentarse, pues, a una entrevista y tal, ¿no? Que va a ser fundamental, la manera como se pare, la manera como gesticulice, ¿verdad? Brazos, manos, cara, tal, como de la mano, como se presente, todo va a ser fundamental. Pues aquí en este medio también va a ser fundamental eso que ya lo había mencionado en la clase pasada, ¿no? Sí, claro, por mala señal uno a veces tiene que cerrar la cámara y pues de todo el grupo de estudiantes seguramente algunos va a resultar más afectado. Pero es fundamental que este tema se trabaje, me parece a mí. Los elementos del proceso de comunicación, recordémoslos, que hay un señor emisor, que hay un receptor, que hay una codificación de ese mensaje, ¿cierto? Y que usted utiliza un medio. Y que la otra persona, pues que lo recibe, lo está decodificando. Va a haber una respuesta, usted retroalimenta, pero siempre va a haber un ruido, ¿no? Y uno lo que busca es lo que ese mensaje o esa comunicación que uno, o ese código que uno genere, logre ser asimilado, ¿no? Pero en ese proceso que nos lo enseñaron seguramente en el colegio, muchos de nosotros, pues tiene unos factores que complejizan su aplicación dentro de la institución. Recuerda que ya mencionábamos un poco el tema de la diversidad, ¿no? Y en esta comunicación planteo yo 5 etapas de un ciclo, ¿no? Que tienen que ser constantes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Codificar la comunicación. Codificar es tratar de escribir de tal manera que todo el mundo me entienda, que lleve un objetivo, ¿cierto? Que yo pueda escoger el canal de comunicación, que haya una codificación, perdón, y que luego haya una retroalimentación, ¿no? Es decir, que me valide la efectividad de la comunicación. Creo que en la actual condición que tenemos, yo no sé, pero antes, ¿no? Era muy típico, no escribe allá, pila, no escribe a esta hora, porque no, ya no está fuera del horario laboral. Pero creo que hoy en día, con todo esto que ocurrió, algo que no estaba siendo oficial fue el teléfono celular, el WhatsApp. Pero creo que la buena disposición de las personas y la sinergia que generan los equipos altamente efectivos en esas instituciones hizo que todos validáramos este canal de comunicación. Yo lo que sí no fui capaz de hacer fue dárselo a todos mis estudiantes. Escogí a un monitor, porque si no, usted imagina 200 estudiantes que no tienen un semestre,
¿cómo lo volverían a uno un fin de semana, por ejemplo? O cada vez que usted ponga una tarea o vaya a hacer un quiz. Entonces, se empiezan a habilitar ciertos canales que para ese entonces, que para hace 2 años, no eran pensados. Este de WhatsApp. O no me escribe el sábado, no me escribe el domingo, fuera de horas laborales, ¿no? En esta pandemia, sábados, domingos, eso, hermano, todo el mundo estaba pendiente para mirar cómo hacíamos, cómo aportar, mire, mándele esto al estudiante, mire, no sé qué, la herramienta, porque era una dinámica que requería que todos sumáramos los esfuerzos precisamente para sumar en esa institucionalidad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y también va a ser importante, fíjense en ustedes, que si estamos hablando de canales, bueno, cuando a mí alguien me entrevista, yo digo que con lo que no puedo es con la mala educación, ¿no? Creo que, que el que habla fuerte, eh, que el que es irrespetuoso, es decir, no, yo no voy, ni tampoco me gusta pues en el equipo, ¿no? Creo que me gusta más formal, un poco más conservadora y dirán ustedes. Y es que, fíjese que un solo comunicado, ¿no? Uno manda ya un comunicado, le escribe a la persona, pues oiga, nosotros de verdad que perdimos la habilidad de escribir carta, ¿no? O los que comparten conmigo modelo, ¿no? Modelo 70, pues uno escribía cartas y le mandaban a hacer telégrafo, ¿no? Busca ahí la redacción, cómo hacía, pues eso se perdió. Y a veces manda uno un comunicado que uno dice, sí, sí o no. O sea, no es que te escriba pues una carta ya como de 10 renglones, pero pues escriba unos párrafos, ¿no? Es decir, es importante mm, conocer, hacer un curso de redacción, ¿no? Para saber cómo comunicar, ¿no? Que el primer párrafo, bueno, si va el saludo, va, digamos que el grueso, ya el segundo, es decir, un poco en esa imagen de embudo, ¿no? ¿Cierto? Para romper y por lo menos que su merced conteste. Oiga, cuando yo le escriba, no, yo no, no, no. Pero que cuando usted escriba, pues que la otra persona, bueno, hoy creo que con este correo del Outlook de Microsoft, pues uno le pone allá el dedito allá arriba y uno sabe que lo leyó, ¿no? Pero eso que usted manda y solicita algo, que pide un favor o algo, y no contestan. Sí, hombre, es que la vaina es asincrónica. Pero pues yo creo que esto raya un poco con la educación para contestar. No hay algo más maravilloso que yo le escriba ya al hombre de Giuseppe, oye Giuseppe, y el hombre me escriba, oye Sima, y uno dice, ah, qué rico, ¿no? Ya como que hoy celebra uno que le escriban ahí y que le contesten, ¿no? Que, por lo menos a mí me da gusto, ¿no? Sí, cierto. Y de verdad que aquí han sido maravilloso, ¿no? Apreciado profesor, querido tutor, no sé qué, pues eso a mí me encanta, ¿no? Que nos contestamos. No, no contestan, Josep. A mí me parece eso de mal gusto. Es como ir en la calle, hola, buenos días, ¿no? Y fíjense que esas dinámicas también cambian. O sea, sí, yo les contaba aquí en Santander, pero por ejemplo, en la institución donde yo estoy, eso no se abraza y se da besito. Aquí en Florida, yo recuerdo que viví en Florida, en el área metropolitana, para la Navidad eso era más emocionado yo, porque yo venía a visitar a mi abuela aquí, y eso aquí la gente el 31 y el 24, oiga, y había unas vecinas chusquísimas allá al lado de mi abuela donde me esperaba, y eso todo el mundo sale a abrazar y a dar besos. Yo, bueno, el día que primero que pasé acá, me abrazaron, me dieron besos ya, ¿sí? Pero es muy dado aquí en Santander. Allá en Bogotá creo que no, ¿no? Ya como que no le puede uno coger el hombro a alguien porque digo, el brazo más allá. Por supuesto, esto aquí va a cambiar de esa institución privada, porque también he trabajado en alguna institución pública como la UIS aquí, y en la UIS son más distantes, ¿no? Son menos cálidos, es una universidad pública, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar esas diferencias. Dime, Paula, ¿qué es la palabra? Profe, gracias. Lo que pasa es que con lo que estás hablando también me gustaría hacer una pequeña intervención y si me lo permites devolvernos a la diapositiva anterior sobre algo que estabas hablando del proceso de comunicación humana y es dentro de esos elementos que tú tienes ahí, yo creo que faltaría también mencionar el del contexto, ¿cierto? Que es esa situación desde la teoría situacional en la cual se están enmarcando a esos dos actores, lo cual
lleva a esos elementos a los que tú estás haciendo mención. Entonces, por ejemplo, un contexto social, cultural, histórico, físico, sociológico, los cuales a nosotros nos dan de pronto esas herramientas para que el emisor pueda codificar el mensaje, pueda compartir un código, un lenguaje que pueda ser a su vez decodificado por este perceptor, porque tú ahorita muy bien lo mencionabas, de pronto más que receptor puede ser perceptor a través de los sentidos, y desde ahí entonces poder, a través de uno de esos canales, que puede ser natural o puede ser también artificial, que nosotros utilicemos ese mensaje, ¿sí? Y todo esto se da siempre y cuando haya una respuesta o retroalimentación, si no nosotros nada más nos quedaríamos en algo netamente informativo, lo cual se quedaría en el 50% del proceso. En ese orden de ideas, y siguiendo ya con la diapositiva que tenías más adelante y con lo que nos estabas contando, por ejemplo, de lo de un correo electrónico y eso, hay algo que se llama la netiqueta, que es la reglamentación que existe ya para todas estas plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, el entender que no hay una respuesta o que no hay una estructura clara sobre un correo electrónico, sobre un WhatsApp, sobre, por ejemplo, un blog. Todo esto es falta de conocimiento, que era lo que tú también estabas mencionando al principio de la sesión, ¿cierto? Que el desconocimiento no exime de la responsabilidad. Era eso, profe. Muchas gracias, señorita, muy amable. Perfecto. Sí, claro, la norma de etiqueta que además, ¿no? Trata de conservar también en esas dinámicas de aula virtual, ¿no? Entonces, claro, va a ser fundamental acá y fíjense que eso también condiciona un poco esa buena disposición con la que uno llega, ¿no? Uno llega, a veces algunos llega tímido a la organización, otros llegarán un poco más efusivos y tal, y a veces se estrellan, ¿no? No se sabe interpretar, ¿no? No se sabe retroalimentar esa comunicación, ¿no? Pero bueno, importante también mm, aclarar que hay una comunicación formal y una comunicación informal que va en el sentido de la misma organización. Hablábamos la clase pasada que esa organización formal es toda esa formación, es toda esa organización que tiene que ver de manera estricta, que tiene relación con las funciones, que tiene relación con la estructura de la organización, con el quehacer, ¿no? Con su labor dentro de la organización. Y la otra, que es la informal, es aquella que nos permite interactuar con el compañero, ¿no? Entonces, como seguramente con Mario teníamos que trabajar, pues hemos ido compaginando y hemos acercándonos, nos hemos ido acercando a compartir precisamente una amistad, ¿no? Más allá de lo institucional, ¿no? Que es un poco también refiriéndonos al antecedente, lo que se empieza a ver en la teoría de relaciones humanas, clásicos, ¿no? Esas relaciones y cómo hoy en día, estas dos, digamos, organizaciones, tipos de organización, tienen una conexión. Entonces, por eso es tan importante el departamento de bienestar, ¿no? Bienestar universitario, bienestar para todos, ¿no? Para que vaya a pegarle a esa organización informal, tratando de manejarla al servicio de esa organización y a esa organización formal, ¿no? Esa informal, ¿no? Que es las relaciones, la interacción que hacemos en los espacios lúdicos, deportivos, recreativos, ¿sí? Dime, Mario, tienes la palabra. No, creo que no. Entonces, esa organización informal, que es la que nosotros también tenemos que fomentar un poco, ¿no? La informalidad, que no raye con la formalidad, pero creo que esa informalidad, el felicitar a un compañero, oiga, el saludarlo, el invitarle un café, creo que eso va aportando, pero sobre todo en esos espacios que precisamente los departamentos de gestión y talento humano tienen que propender, ¿no? Por generar a esa comunidad, ¿no? Y la otra son las formas de comunicación, ¿no? Está la oral, está la escrita, está la no verbal, pero pues entonces aquí ya aparecen, digamos, algunas problemáticas, ¿no? Es muy fácil la escrita, ¿cierto? Porque ya le mando aquí a mis 54 estudiantes, y se fue. Pero cuando recibo la retroalimentación, son 54 retroalimentaciones, ¿no? Y que en esa escritura que yo haga
puede ser que sea muy efectiva, puede ser que sí se me retroalimente o puede ser que no retroalimente. Lo que hace, pues, que, digamos, que tenga una fácil de producibilidad, ¿cierto? Pero difícil comprobar si realmente fue asimilada o retroalimentada. Ya, Julián, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Con eso terminaría. Sí, les dije que las 8. Y entonces aquí hay que combinar, digamos, que esa oralidad. Cuando yo hablo de combinar, no es lo mismo hacer una reunión en un comité, ¿no? 7 personas, hacer una reunión con toda una facultad o con toda una escuela, 30 profesores, quizás más, ¿cierto? Porque en la medida que usted tenga más personas, puede ser que la decodificación por algunos no sea la misma. Sin embargo, pues hay unas dinámicas también como para que las personas puedan retroalimentarse entre ellas mismas. Yo lo que siempre sugiero aquí es poderlas conjugar, ¿no? Me ha funcionado decirle, oiga, Julián, cojo aquí a Julián y lo hablo aquí por la extensión, por el chat, hola hermano, ¿qué tal cosa? Oye, mira, voy a mandarte esto, para que sepas, y le mando el correo electrónico. Creo que es la manera como a mí me ha funcionado súper bien, porque sí o sí se entera, ¿no? Y en el término, pues, de mandar alguna directriz o algo así, hacer una reunión, si hay que hacerlo por equipos, se hace por equipos, persuadir a las personas no significa engañar a las personas, sino hablar de la manera mucho más honesta y como yo le decía, ¿no? Es uno el capitán en ese momento del barco y si se trata de los estudiantes, si se trata de un grupo de profesores y tratar precisamente de eso ya. Créame que estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, de llevarlos pues, que es, digamos, el 90% del convencimiento que usted tenga frente a lo que está expresando, ¿no? Combinarlos va a ser fundamental y va a ser fundamental el reunirse en equipos, reunirse con equipos porque precisamente a veces creo que lo que pasa es que nos distanciamos en esa organización o en esa comunicación formal y usted va perdiendo ese patrón de seguimiento que tiene o esa conexión que tiene con su equipo. Entonces, algo que sí o sí, o si vamos a trabajar los 2 o los 3, programemos reuniones, porque la reunión es la que nos va a refrescar, porque la reunión es la que nos va a encontrar, digamos digamos que esa sincronización de los equipos. Indudablemente va a haber conflictos, van a haber los chismes de pasillo, van a haber, pero yo creo que para los chismes de pasillo, que es un tema de comunicación informal, lo mejor es la comunicación formal, ¿no? Tratar de trabajar con todo el equipo para que no, precisamente, no se presente este tipo de malinterpretaciones o algo, ¿no? Eh, bueno, pues yo daría ahí por terminado. La grabación va a quedar ahí. Por favor, recuerden que hay un cuestionario ahí. Ya les sugerí, pues, como son de estos temas de comunicación. Mira que Paula Andrea es la especialista de esto. Giuseppe, tienes la palabra. Profesor, una pregunta. La lección, el examen que hay que hacer en la plataforma, ¿es del escenario 7 y 8 o solamente del 8? Giuseppe, es del escenario 7 y 8. Eh, pone, pone en situación estas dinámicas de lo que hablamos hoy, ¿no? Del clima, de la Sí, claro. comunicación. ¿Usted qué haría? Sí, entonces más o menos está ubicado entre el escenario 7 y 8. Esos dos documentos Claro. los pueden ver. Sí, señor, correcto. Por eso es que me caí, pues, porque ahí decía escenario 8 y yo leí el 8 y saqué de los 10 puntos, saqué 5 que eran del escenario 8, pero bueno, no importa, no importa eso. Bueno, No importa, bueno, igual no importa. lo que yo entiendo, Giuseppe, es que creo que el curso lo pasan con 3, ¿no? El 300 y el 200 suman un 500, pero es un 5, ¿no? Lo que tengo que yo pasar allá, pero bueno, creo que ustedes están más familiarizados con eso. Bueno, de mi parte, agradecerles por la atención, de verdad, muy queridos ustedes. Espero en algún momento poderlos conocer allá en el campus, allá de arriba de la séptima, del Poli. Bueno, que sean una feliz Navidad, un excelente año. Esperemos que el otro año nos veamos con salud sobre todo y bueno, y contentos. Que tengan una buena noche, por favor, no se les olvide el cuestionario. Ahí está muy sencillito. Abra los documentos allá y tal, y va ahí mirando, pues porque se trata un poco como de aplicación, ¿no? Julie, muchas gracias, mucho gusto. Carlos Eduardo, mucho gusto.
Profe, qué pena, el Hasta luego, pase cuestionario, bien. ¿dónde Un gusto, está? profe. Chao, que estés bien. Te Profe, escucho, dime. ¿el cuestionario dónde está? Discúlpeme, ¿me ratifica, por favor? Sí, espérame.